Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Esta va a ser la clase número 2 del Preo en cuarentena. Quería agradecerles por los buenos comentarios y la buena onda. Creo que eso es lo que más me motiva para seguir haciendo esto. También anunciarles que ahora voy a contar con la ayuda de dos amigas y un amigo, así que todo va a ser mucho más eficiente porque varios me han consultado como, oye, ¿cuándo vas a poder subir las guías o cuánto va a ser la frecuencia? Y yo como, si estoy sola es bastante difícil, así que espero que la frecuencia ahora aumente y que todos los días al menos o se va a subir una guía o se va a subir un video. Así que comencemos. La clase de hoy vamos a ver números racionales, irracionales y reales. Y nos vamos a dar cuenta que los reales no son nada más que la unión de los conjuntos racionales e irracionales. Como siempre, ¿qué dice el DEMRE? Uf, es un poco más larga esta lista, así que si vamos pasito a pasito, vamos a ver qué es lo que nos piden. Primero, nos piden identificar situaciones que muestren la necesidad de ampliar el conjunto de los números enteros al conjunto de los números racionales y caracterizarlos. Entonces, como siempre, yo les comenté en la clase pasada, que necesitamos, cuando hablamos de otro conjunto es porque nos quedamos cortos con las operaciones que estamos trabajando. Entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos pasó ahora con los enteros que necesitamos ampliarlos. Y caracterizarlos, lo mismo que hemos estado haciendo todo este tiempo, poder estudiar información relevante que tengamos, propiedades, etc. Resolución de problemas en contextos diversos que involucran números racionales, o sea, multiplicar, dividir. Representación de los números racionales en la recta numérica. O sea, nuevamente nos encontramos con la recta numérica, o sea, con ordenar. También verificar la cerradura y también un nuevo concepto que también va a ser súper importante para hoy, que es el de la densidad. Luego también el saber aproximar, esto también es un dolor de cabeza para mucha gente, los racionales a través del redondeo y el truncar. Como hoy en día nosotros tenemos la ley de redondeo, entonces ya mucha gente se familiariza con el redondear, más que lo que lo hacía antes. Además de reconocer las limitaciones de las calculadoras a la hora de trabajar. Comprender que los números irracionales constituyen un conjunto numérico en el que es posible resolver problemas que no tienen solución en los conjuntos racionales. Entonces también los números irracionales salen de alguna forma a solucionar temas que aparecen con los números racionales o temas que no podemos solucionar con los números racionales. Entonces, resolver problemas que no tienen solución en los racionales. También nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos con los racionales. Lo mismo, identificación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar los números racionales a los reales. También ubicación de algunas raíces en la recta numérica. Ver de alguna forma cuándo aparecen los números irracionales, también en situaciones geométricas como pi, raíces, etc. Además, aproximar un número no solamente racional, sino que también aproximar un número irracional por defecto, por exceso y por redondeo. Una de las últimas cosas sería utilizar los números reales en la resolución de problemas, ubicarlos en la recta numérica y demostrar algunas de sus propiedades, además de realizar aproximaciones. Entonces, es más o menos lo mismo que estábamos viendo antes con los irracionales y racionales. Y finalmente, transformar números decimales infinitos periódicos y semiperiódicos a fracción. Es harto, pero no creo que sea tanto más difícil que lo que vimos anteriormente. Entonces, si vemos nuestro maravilloso microondas, vamos a estar parados en este conjunto, que corresponde al conjunto, voy a hacerlo un poco más grande para que se note, a este conjunto Q. Cuando yo dibujo este microondas y encierro un cuadrado, lo que estoy tratando de decir también es que esto incluye lo anterior, o sea, vamos a notar que los naturales estaban dentro de los enteros y los enteros van a estar sí o sí contenidos dentro de los racionales. Pero por otro lado nos vamos a encontrar con los irracionales, ya vamos a ver por qué ocupan esta Q con una C arriba y no una I como esperaríamos de irracionales. Y la unión de estos dos conjuntos vamos a demostrar o vamos a definir son los reales. ¿Ok? Y yo no agrego ningún elemento más. Eso ya lo vamos a estudiar bien. Entonces comencemos.
El primer conjunto con el que nos encontramos es el conjunto numérico de los racionales. Entonces vamos a partir con los racionales. Todo el mundo alguna vez debe haber escuchado de dónde sale este conjunto, ¿no? Entonces veamos la definición. Un número racional es aquel número que se puede escribir como una fracción. Eso es fundamental, es una fracción. De números enteros, siendo el denominador. Recuerden que cuando yo tengo una fracción cualquiera, el numerador es arriba, el denominador es abajo. Va a importar que el denominador sea distinto de cero, eso es fundamental. Recuerdan que en la clase anterior yo les hablé que no podíamos dividir por cero, entonces necesitamos que nuestro denominador sea distinto de cero, recordando que una fracción es lo mismo que una división, pues equivalente. Es decir, Q, por ejemplo, ocupamos la letra Q minúscula para referirnos a los números racionales en general. En el caso de los naturales y los enteros, recuerden que nosotros utilizábamos una n. Acá vamos a ocupar generalmente una q. Y nos vamos a decir que q es un número racional si y solo si esto se lee como para todo a perteneciente a los enteros, para todo b perteneciente a los enteros sin el cero. Esta línea se llama diferencia simétrica, pero en verdad lo que me está diciendo es, no estoy considerando el cero. Yo puedo escribir a q como una fracción donde yo escribo a partido en b. O sea, yo no puedo tener q igual a 0.1 dividido en 0.2, aunque eso yo lo puedo trabajar y me va a dar. Pero esto, por definición, por un tema de nomenclatura, hay que respetar que lo que tenemos arriba es un entero y abajo un entero que es distinto de cero. Primero vamos a ver el caso de principalmente las fracciones. Luego nos vamos a ir de lleno con lo que son los decimales. Teniendo esta definición en mente, donde Q pertenece a los racionales, esta Q yo ya les dije corresponde a los números racionales, vamos a hilar fino con respecto a las cosas que nos pide el DEMRE que sepamos de forma precisa. Una de las cosas que nos solicita es el tema del orden. Como ya hice harto hincapié en la guía anterior, tenemos que ordenar los números en la recta numérica. Y al igual que los conjuntos vistos anteriormente, los números racionales se pueden ordenar. Yo los puedo ordenar y existen diversas técnicas para compararlo. Como por ejemplo, digamos que yo no sé a vista suelta o de primera impresión qué número es mayor, si 3/5 es mayor o si 4/7 es mayor. Entonces hay una técnica que yo los invito a utilizar para comparar y ver cuál es mayor, que es el método de la amplificación o el método de multiplicar cruzado también, algunos lo nombran. Entonces, cuando yo tenga 3/5 y 4/7, hay gente que lo que hace es hacer el siguiente dibujito. Hace 3/7 para allá, 5 con el 4 para acá, y me queda que 3 por 7 es 21, y 5 por 4, o 4 por 5 es 20. ¿Quién es mayor? 21 es mayor que 20. Por lo tanto, como este está al lado izquierdo, este va a ser mayor y este va a ser menor, lo que implica que 3/5 es mayor que 4/7. Como podrán notar, como nosotros determinamos que 3/5 es mayor que 4/7, yo puedo dibujar esto en una recta numérica, siempre les recuerdo poner el 0, y voy a tener que 4/7 va a la izquierda porque es menor que 3/5. Lo cual, como les dije antes, a simple vista uno no tiene la intuición desarrollada como para decir automáticamente 3/5 es mayor que 4/7. Nos proponen el siguiente ejercicio: comparar los números 6 sobre 7/7, 16 sobre 19 y 12 sobre 13. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el orden en la recta numérica? Entonces lo primero que yo hago es comparar el primero con el segundo. Voy a comparar 6/7 con 19. Voy a tener que 6/7 y 16 sobre 19 hago la técnica de la multiplicación cruzada, y esto es 19 por 6, y esto es 16 por 7. En otro ladito voy a escribir la técnica que yo tengo para multiplicar. Creo que voy a ir resolviendo en las guías los problemas o haciendo las multiplicaciones para que ojalá puedan compartir mis técnicas y utilizarlas si es que les sirven. Entonces,
Yo sé que 6 por 19 es lo mismo que 6 por 10 más 9. A mí al menos se me es mucho más fácil multiplicar el 6 por 10 y por 9 que por 19. Entonces, 6 por 10 es 60, más 6 por 9 es 54, y esto es equivalente a 114. Mientras que 7 por 16 es lo mismo que 7 por 10 más 6, que también es mucho más fácil, a mi parecer, de multiplicar. 7 por 10 es 70, y 7 por 6 es una multiplicación que a mucha gente le cuesta 42, porque la tabla del 7 siempre a la gente le cuesta un poquito más. Entonces esto es equivalente a 7 más 4, 11 y un 2. O sea, ¿quién es mayor? Claramente 114 es mayor que 112. Esto no es 214 y 112. Entonces este es mayor, lo que implica que esta fracción es mayor. Ok, tenemos una relación. ¿Qué pasa entonces ahora con este valor? Comparemos el primero con el tercero. Comparemos entonces ahora 6 séptimos con 12 treceavos. Si hacemos la multiplicación cruzada, vamos a obtener que esto es 6 por 13 y lo vamos a comparar con 7 por 12. Nuevamente hacemos nuestra multiplicación cruzada. 6 por 13 es lo mismo que 6 por 10 más 3, lo que es equivalente a 60, más 6 por 3, 18, o sea, esto es equivalente a 78. Mientras que 7 por 12, hay algunos que se la saben de memoria, 88, pero pueden hacer el mismo razonamiento. Entonces llegamos a que esto es 78 y esto es 88, por lo que claramente esta es mayor. Luego, como 16 sobre 19 es menor que 6 sobre 7, que es menor a 12 sobre 13, eso implica que si yo hago la recta numérica, como siempre pongo el 0, voy a tener que el número más pequeño es 16 sobre 19, luego viene 6 séptimos, y luego 12 sobre 13. O sea, esto no necesariamente está a escala, pero sí sigue el orden lógico. En el caso de que hubiéramos comparado 16 19avos con 12 13avos, nos vamos a dar cuenta también que era menor. Por lo tanto, igual teníamos que hacer la última comparación para verificar este orden. Continuando con las características que nos interesan de los números racionales, volvemos nuevamente a lo que es la cerradura. Ustedes van a terminar ya aburridos de mí con tanto decir cerradura, orden y densidad, pero muy importante que lo sepan. Ahora lo interesante es que volvamos a hacer la pregunta que en un principio les hice a ustedes o el que les comenté. ¿Cuál es la operación por la cual nos quedamos cortos en los enteros que requieren que nosotros inventemos los números racionales? Bueno, es la división. Ya teníamos la posibilidad de sumar y restar todos los números en los enteros y también multiplicar. No podíamos dividir en los números enteros porque yo podría, por ejemplo, dividir 4 sobre 2, o sea, 4 dividido en 2 y me daba 2, pero 2 dividido en 4 no me daban resultado en los números racionales. Es por esa razón que yo invento las fracciones o de alguna forma la división, porque recuerden que las fracciones son divisiones, invento estas fracciones que me permiten poder dividir cualquier número con cualquier otro número excepto por el 0. Siempre hay que exceptuar al 0. Entonces, voy a ir de forma un poco más expedita en la primera parte. Sabemos que se cumple la suma, o sea, cualquier racional sumado con cualquier otro racional, o en palabras más simples, cualquier fracción con cualquier otra fracción sumada, o también restada, me va a dar otra fracción. Lo mismo para la multiplicación y la división es lo mismo también, o sea, cualquier racional dividido con otro racional, a excepción del 0, me va a dar un racional. Recordando que la resta y la división no son conmutativas como sí lo son la suma y la multiplicación. Recuerda que no están definidos los números divididos por 0. Por otro lado, una de las características que nos interesa ver es el inverso multiplicativo u el recíproco. Les conté en la clase anterior que, les dije como spoiler, que existía, al existir el neutro de la multiplicación, que era el 1, también teníamos de alguna forma un inverso multiplicativo que corresponde a la fracción por la cual yo multiplico un número
y obtengo nuevamente el neutro. O sea, en este caso sería el 1. Entonces, si el número racional cualquiera A partido en B es distinto de 0, siempre es distinto de 0, su inverso multiplicativo es B partido en A. Y siempre se va a cumplir que A sobre B por B sobre A me va a dar 1. El hecho de que tengamos un neutro para la multiplicación, que sería el número 1, implica que vamos a tener un inverso multiplicativo, que es invertir esta fracción que nosotros tenemos. En un caso más simple, un número cualquiera entero, por ejemplo, el menos 3, yo sé que su inverso multiplicativo va a ser menos 1 partido en 3, porque menos por menos me va a dar más, o sea, menos 3 por menos 1/3. Primero me va a dar un número positivo, y va a ser 3 dividido en 3, porque 3 por 1 me da 3, y acá recuerden siempre que los números enteros tienen como un 1 escondido, y eso me permite simplificar. Recordemos que uno podía simplificar las fracciones, y esto me da un 1. Por lo tanto, los números negativos también tienen un inverso multiplicativo, y siempre el inverso multiplicativo de un número negativo va a ser negativo, para que me dé de alguna forma el neutro, que es el 1, que es positivo. También otra característica que es fundamental es el tema de las fracciones equivalentes, que creo que la gente escucha el término, pero no imagina realmente lo que quiere decir que una fracción sea equivalente a otra. Dos fracciones son equivalentes si puede obtenerse una a partir de la otra, ya sea multiplicando o dividiendo por un número, por el mismo número en el numerador y en el denominador. O sea, yo creo que con un ejemplo es mucho más simple de ver. Yo sé que 3/6 es equivalente a 1/2, porque yo sé que 3/6 es lo mismo que 1 por 3 en el numerador, 2 por 3 en el denominador, simplifico esos valores y obtengo 1/2. O sea, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo yo puedo tener? 5/6 es equivalente, y por eso pongo ese igual, el equivalente está muy relacionado con el símbolo igual, ¿no? A 10/12. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 2 el numerador y el denominador, obtengo que 5 por 2 me da 10 y 6 por 2 me da 12. Esto ya es puro arte, el darle nombre a los tipos de fracciones con los que yo me puedo encontrar. Entonces, ¿qué tipos de fracciones existen? Existen las fracciones propias, que es cuando el numerador es estrictamente menor que el denominador. O sea, por ejemplo, 1/4, 2/3, 8/10, siempre cuando el numerador es menor que el denominador. Y cuando digo estricto, es que siempre es menor. El otro caso sería una fracción impropia, que es lo contrario, cuando el numerador es estrictamente mayor que el denominador. Y como ejemplo, si el numerador es estrictamente mayor que el denominador, y como ejemplo tengo 5/4, 10/5, 8/2, siempre cuando el numerador es mayor que el denominador. O sea, ustedes podrán notar que todos los números enteros, si yo los paso a fracción, son fracciones impropias. Y el único caso que nos quedaría ver es cuando el numerador vale lo mismo que el denominador. Uno puede simplificar eso, como por ejemplo 4/4, eso es equivalente a 1. Otra definición que surge es el término del número mixto. ¿Qué es el número mixto? Es un número racional que en un modo abreviado representa la suma entre un número entero y una fracción propia. Cuando vemos esto en general, no sé si se acuerdan cuando ustedes están haciendo una receta y dicen 2 tazas y media y sale como un 2 grande y un medio chiquitito. Eso es un número mixto, donde yo tengo dos enteros y una fracción. Por ejemplo, acá nos dicen 3 enteros y un sexto, eso equivalente a 3 más un sexto, porque son 3 números enteros más una fracción de un sexto. Ahí lo que uno hace es hacer el mínimo como múltiplo y poder sumarlos. O sea, ya vamos a ver el tema, ya vamos a ahondar un poquito más en cómo sumar fracciones, pero principalmente yo podía escribir un número mixto así. Tampoco hago mucho hincapié porque creo que esta materia no es muy común que pregunten sobre números mixtos, porque la verdad es una definición, pero como bien dije antes, se utiliza mucho en la cocina, en recetas, y creo que es la única aplicación que al menos yo conozco. Y cuando les hablé de lo que nos solicita el DEMRE,
les comenté la palabra densidad. Esta es la otra palabra que quiero que aprendan. La primera, de alguna forma, era que los números los puedo ordenar, entonces orden. La otra palabra es cerradura. Y la tercera es la densidad. Densidad. Hasta ahora no habíamos visto ningún conjunto que fuera denso, que cumpliera con densidad. Entonces vamos a nuestro primer caso, que corresponde a la densidad en los números racionales. La densidad se define como que siempre entre dos números racionales diferentes van a existir infinitos números racionales. O sea, si yo tengo mi recta numérica y tengo P y tengo Q, ambos diferentes, porque si fueran el mismo no vale la pena dibujarlos, voy a tener infinitas fracciones entre medio. Infinitas, infinitas, infinitas. Y yo les puedo dar siempre un ejemplo, siempre el ejemplo que no se les puede olvidar, así apenas les digan densidad, en lo racional ustedes tienen que decir el promedio. Claro, yo tengo P y tengo Q, necesariamente un número que va a estar entre medio, y en particular va a estar al medio, va a ser el promedio entre dos números, que sería el primer número más el segundo número dividido en 2. Eso también es súper importante que lo recuerden. Antes no podíamos hacer eso, entre los naturales ni entre los enteros existían números entre medio de números consecutivos. Entonces, esto es súper importante que ustedes entiendan que el conjunto de los números racionales es denso, porque siempre puedo encontrar infinitos números entre dos números fijos. Lo cual es un poco, a mi parecer, la primera vez que lo escuché, lo encontré bastante impactante, porque dije, wow, dentro de algo que yo lo veo finito, como que tiene un inicio y un fin, tengo infinitos números. Pero además, los números son infinitos para afuera. Y yo dije, ¡guau! Yo los invito a estudiar sobre estas cosas como súper interesantes. En particular, ustedes pueden leer las paradojas de Zenón o los teoremas de Zenón, que era un griego matemático que estuvo mucho tiempo trabajando con estas cosas y de alguna forma el tema de los infinitos, pero son infinitos que están atrapados, entonces es bastante interesante a mi parecer. Luego, pasando a la parte un poco más mecánica, es cómo yo opero, cómo yo sumo, resto, multiplico o divido fracciones. Para el tema de la adición y la sustracción, tenemos que volver a recordar lo que era el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Voy a escribir de nuevo el mismo resultado que está acá. Por ejemplo, siempre voy a ocupar ejemplos porque creo que es mucho más fácil de entender. Si yo tengo 3 octavos y lo sumo o lo resto con 4 novenos, lo que yo voy a hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre 8 y 9. Van a notar que el mínimo común múltiplo es 8 por 9. Entonces dicen 8 por 9 y arriba 3 por 9. O sea, yo algo que le haga al denominador se lo tengo que hacer al numerador, más 9 por 8 y arriba yo tenía 4 por 8. Ahora que tengo el mismo denominador, puedo juntarlo. Me queda que 9 por 8 es 72. Arriba 3 por 9 es 27. Más 4 por 8, 32. Lo que es equivalente a 59 sobre 72. Siempre se sigue de la misma manera. También hay gente que en vez de calcular el mínimo común múltiplo, simplemente multiplica cruzado. O sea, dice, ok, si esto es un 9, tengo que multiplicarlo por 9 arriba y abajo. Y si este es un 8, tengo que multiplicarlo por 8 arriba y abajo. Es verdad, funciona, sirve, pero de repente no es tan eficiente. Cuando estos números son números, por ejemplo, ambos pares, 8 y 4, se van a dar cuenta que no es necesario multiplicar cruzado, porque en el caso de 8 y 4, por ejemplo, si esto fuera 3 octavos menos 2 cuartos, acá no es necesario multiplicar cruzado, porque de alguna forma el mínimo común múltiplo es 8. Entonces yo solamente tendría que multiplicar este por 2, y esto no tendría que multiplicarlo por nada, o multiplicarlo por 1. Porque de alguna forma puedo dejar esto como una gran fracción donde el denominador es 8, mantengo el 3 y le resto 4. Y es mucho más simple, a mi parecer, que multiplicar cruzado y después tener que ir despejando y de alguna forma simplificando mi fracción. Pero como les dije, las dos técnicas sirven y si se sienten más cómodos multiplicando cruzado, bienvenido sea. Mi recomendación es calcular el mínimo común múltiplo. Si no recuerdan cómo calcular el mínimo común múltiplo, además de la lista que les dije, había una técnica que
uno, no sé si recuerdan, la voy a hacer en otra hoja, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 9 y 8, o sea, uno hacía una tablita y uno decía, ok, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, etc. Entonces uno iba rellenando. Parto con el primer número primo, que es el 2. Si yo pongo el 2 acá, al 9 no le afecta, pero al 8 sí. Y te queda 8 dividido en 2 me da 4. Luego sigo con el 2 porque todavía al 4 yo lo puedo dividir por 2. Entonces si lo vuelvo a dividir me queda un 2 y al 9 no le pasa nada. Sigo. El 2 dividido en 2 me da 1, terminé. Y luego continúo con el siguiente número primo que correspondería al 3. Entonces pongo el 3. Yo sé que 9 dividido en 3 me da 3 y nuevamente ocupo el 3 y ahora terminé. Y aquí uno hace una multiplicación de todos estos elementos, pero ustedes pueden notar que 2 por 2 por 2 es 8, 3 por 3 es 9 y por eso yo les dije en un principio que era 8 por 9. Pero en el caso del 8 y el 4, 8 y 4, el mínimo común múltiplo se van a dar cuenta que es 8. Porque si yo pongo el 2, esto me queda un 4, esto me queda un 2, nuevamente pongo 2, esto me queda un 1 y termina, esto me queda un 2, y nuevamente pongo un 2, termino, y esto claramente 2 por 2 por 2, o 2 elevado a 3, es 8. Entonces, la pregunta es, ¿ocupar el mínimo común múltiplo? Sí, yo creo que sí. Es una muy buena recomendación que les daría de mi parte. Para la multiplicación creo que esta es un poco más entretenida, o al menos a mí me gusta mucho. La multiplicación es simplemente, yo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, en este caso yo multiplico 3 por 4, 8 por 9, me da 12 dividido en 17 y eso es un sexto. Pero podemos ser más pillos de alguna forma y simplificar antes. O sea, si yo tengo 3 octavos por 4 novenos, eso es equivalente a 3 por 4 dividido en 8 por 9, y simplifico los valores ahí. O sea, yo digo 3 lo puedo simplificar con el 9, arriba me queda un 1 y abajo un 3, y el 8 lo puedo simplificar con un 4, me queda un 1 arriba y me queda un 2 abajo, o sea, arriba me queda 1 por 1, dividido en 2 por 3, y eso es equivalente a un sexto. La división es un poquito similar a la multiplicación, pero tiene un paso entre medio. Yo he visto distintas formas de enseñarlo, pero al menos la forma en la que yo lo veo es simplemente si yo tengo 3 octavos dividido en 4 novenos, eso es equivalente a mantener el primer factor igual y el segundo o el divisor mantenerlo igual y el dividendo invertirlo o calcular su recíproco. O sea, en este caso tengo 3 octavos dividido en 4 novenos, va a ser equivalente a 3 octavos por 9 cuartos. Lo que si ustedes multiplican 3 por 3 me da 27 y abajo 8 por 4, 32 y no se puede simplificar. Ahora viene mi parte favorita. Que algunos se van a reír con esto, pero es la técnica milenaria de la oreja grande por la oreja chica. Es muy común que nos pongan de repente una fracción grande. Nos ponen, la que está ahí es 7 tercios dividido en 4 novenos. Mi consejo es no estresarse. Si ustedes dicen, ok, la línea del medio también es una división y lo reordenan como lo que teníamos acá arriba, es equivalente, pero al menos a mí se me da mucho más fácil hacer la oreja grande por la oreja chica. Lo aprendí de una señora que una vez me enseñó, y uno hacer una oreja grande y una oreja chica, y la oreja grande queda en el numerador, o sea, esto es equivalente a 7 por 9 dividido en la oreja chica, 3 por 4, que es exactamente lo que yo tenía anteriormente, y esto es equivalente a 27 sobre 32. Y como ustedes verán, entonces, es una técnica de cada uno, a mí me simplifica mucho la vida. De repente he visto que en las pruebas nos ponen, no sé, 23 cuartos sobre 2. Y ahí yo trato de pensar, ok, ¿qué es lo que yo podría poner en este 2? Un 1. Y ahí hago la oreja grande y la oreja chica. O sea, esto sería 23 por 1 dividido en 4 por 2. Entonces, de alguna forma, si ustedes obtienen esta división, saben que el 2 es un número entero y siempre tiene un 1 dividiendo. Y también puedo seguir con mi técnica de la oreja grande y la oreja chica. Y finalmente obtenemos 23 sobre 6, que no se puede simplificar porque el 23 es un número primo. Como les comenté, los racionales son los números que se pueden escribir como una fracción principalmente. Y ahora vamos a estudiar estos mismos números, pero ahora
descritos de su forma decimal. Yo puedo jugar y pasar un número de decimal a fracción y viceversa, pero hay que tener ciertas precauciones dependiendo de si el decimal es un número decimal infinito. Entonces, en el caso de un número decimal finito, primero veamos los casos antes de hablar de cómo transformar de un decimal finito a fracción, un decimal cualquiera a fracción y viceversa. ¿Cómo clasificamos los números racionales en su forma decimal? Lo primero que nos podemos encontrar es un decimal finito, que es el clásico. En este caso, por ejemplo, tenemos un decimal con cifras finitas, 72,947. También tenemos el caso del decimal infinito periódico. Periódico, la palabra periodo implica que tengo algo que se reitera a lo largo del tiempo. Por eso están las funciones periódicas, por eso tenemos movimientos periódicos, etc. Pero en particular, el decimal infinito periódico es uno que es infinito, pero presenta cierta periodicidad, o sea que algo se reitera a lo largo del tiempo. Y en particular, en el caso de, por ejemplo, 3,16, 16, 16, infinitas veces 16, 16, 16, sabemos que hay algo que se repite, que es el 16. Entonces vamos a decir que eso corresponde a 3,16 y uno le pone una rayita a la parte que se repite. Y esa cifra se va a llamar periodo. ¿Por qué? Porque es algo periódico, que se repite. Y el otro que definimos, que es el último que tenemos dentro de la clasificación, es el de los decimales infinitos semiperiódicos. O sea que son una parte no es periódica y otra parte de ahí en adelante siempre es periódica. O sea, por ejemplo, el caso del 42,35888888. O sea, el 8 siempre se va a repetir. Entonces el 8 va a tener una línea arriba que va a corresponder a la parte periódica. Pero también tenemos una parte que no es periódica, pero que no es un número entero, que también es una parte decimal, que corresponde al 3 y al 5. Entonces uno dice que esos dos números, el 3 y el 5, corresponden al anteperiodo. ¿Por qué? Porque están antes de la parte que es periódica, por lo tanto es antes de lo que es periódico, anteperiodo. Y de alguna forma, entonces tenemos números decimales finitos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. ¿Cómo transformamos de un decimal a fracción? Dependiendo de si es un decimal finito, infinito periódico o infinito semiperiódico, vamos a tener tres formas diferentes. En el caso del decimal finito, vamos a tener que, lo que hay que hacer es reescribir el mismo número, sin ninguna coma. O sea, en el caso del 72,974, escribimos el mismo número, 72, le agregamos el 9, el 7 y el 4, y como lo estamos pasando a fracción, el denominador va a ser equivalente a, pongo un 1 y ceros con la cantidad de números que quedan, que deberían corresponder a la parte decimal. O sea, en este caso hay 3 valores, por lo tanto es 1, 2, 3. Y ustedes pueden demostrar que 72.974 dividido en 1000 me va a dar 72,974. Lo que tiene sentido porque si yo tengo, por ejemplo, 72.974 personas y las quiero agrupar en grupos de 1000, yo sé que voy a tener sí o sí 72 grupos, ¿verdad? Voy a tener 72 grupos y de alguna forma voy a tener gente que me sobra. Y eso va a corresponder al decimal que yo estoy estudiando. También nos encontramos con los números decimales infinitos periódicos y queremos ver cómo transformar de los decimales infinitos periódicos a una fracción. En este caso hay una diferencia sutil con lo que vimos anteriormente. En el caso del 3,16 periódico, lo que uno tiene que hacer es también volver a escribir el número sin ningún objeto, restarle todo lo que no es periódico. En este caso, el 3, le tengo que restar el 3, porque eso es lo único que no es periódico. Entonces, tengo 316 menos 3 y lo divido por cuento cuántos dígitos tengo en la parte periódica y me voy a topar con que acá hay 2. Entonces, tengo que escribir 9 por la cantidad de cifras que hay en el periodo. Esto va a ser equivalente entonces a 313 sobre 99
Y uno podría estar tentado a decir, esto tiene pinta de ser divisible por 3, pero ya vimos en la clase anterior que para que algo sea divisible por 3, la suma de los dígitos tiene que ser un múltiplo de 3, y 313 es 3 más 1, 4, más 3, 7, eso no es un múltiplo de 3, por lo que no lo puedo dividir por 3. Y ese es el resultado, o probablemente puede que se pueda simplificar por otro número, pero por ahora no se me ocurre. Finalmente, ¿cómo pasamos de un infinito semiperiódico a fracción? Bastante similar a la parte anterior, pero hay que tener un pequeño detalle con el anteperiodo, porque ahora lo que tenemos diferente es la existencia del anteperiodo. Vamos a tener que también, en el caso de 42,358 y 8 siendo la parte periódica, va a ser equivalente a escribir el número como si yo no tuviera nada, o sea, en este caso sería 42.358. Le resto, al igual que antes, la parte que no es periódica. Le resto todo esto, que esto no es periódica. O sea, en este caso le tendría que restar 4.235. También lo tengo que dividir por la cantidad de 9 equivalente al número de cifras que tenga la parte periódica. En este caso hay solamente una cifra en el periodo, pero notamos que el anteperiodo tiene 2 cifras. Y al haber 2 cifras vamos a tener que colocar 2 ceros. Y esto sería entonces el caso de la transformación de decimal infinito semiperiódico a fracción. Creo que esto se olvida en general, se olvida mucho porque es muy mecánico, entonces los invito a que ustedes lo practiquen cada cierto tiempo. Yo también les recomiendo escribir estas reglas una vez al mes, al menos, para que ustedes vayan soltando la mano y no se les olvide. Dato, uno podría pensar que 0,9 periódico es menor que 1, lo cual es falso. Falso, falso. Ustedes pueden demostrar que 0,9 periódico es igual a 1. Demostrémoslo con la definición que les acabo de dar. 0,9 periódico es lo mismo que, recuerden, escribir el número como si no tuviera nada. Restarle números que corresponden al anteperiodo. En este caso no hay. Y lo divido por 9, por la cantidad de 9 que hayan de cifras de periodo. O sea, en este caso por 9. Y esto es equivalente a 1. La verdad es que yo la primera vez que vi esto lo encontré bastante extraño. A mí no me gusta que alguien se me aparezca enfrente y me diga, esta es una fórmula, así funciona, no lo cuestiones. Pero tuve la suerte que cuando llegué a la universidad, me acuerdo que un profe de álgebra dijo, yo les voy a enseñar a entender por qué, por ejemplo, ocupamos la fórmula del decimal infinito periódico, o por qué cuando pasamos de un decimal infinito periódico a fracción, lo que hacemos es como juego, que funciona. Y esto ya es como, si quieren se pueden saltar esta parte o ponerla un poco más rápida, no tienen por qué en verdad aprenderlo de memoria, pero lo voy a mostrar por amor al arte. Y me acuerdo que mi profesor definió lo siguiente. Dijo, digamos que tengo un número raro. Digamos que mi número raro, R de raro, es 0,99999 y así. O sea, es 0,9 periódico. Yo les voy a decir cuánto sería 10 por el número raro o 10 números raros. Va a ser lo mismo que correr todos los 9 una cifra a la izquierda. O sea, esto va a ser 9,99999 y así, ¿no? Y esto va a ser 9,9. Ahora yo les digo, ¿qué pasa si a la segunda fila le resto todo el número de arriba? O sea, al 10R le resto un R, eso me va a dar 9R. 9,99999 le resto 0,999, eso se van a morir todos estos términos decimales y me va a quedar solamente un 9. Y eso va a ser igual a lo mismo, 0,999 menos 9,999 me va a dar 9. Y esta expresión es bastante interesante porque si divido por 9 me va a dar que R es igual a 1. No se me ocurrió a mí, pero las buenas ideas se copian. Así que acá les acabo de mostrar de alguna forma que hicimos algo similar. ¿Recuerdan que ponemos 9 de la misma manera que hay cifras repetidas? Bueno, acá de alguna forma hicimos aparecer el 9. Solamente lo dejo como por amor al arte y como les dije, no es necesario que sepan esto, pero a mí al menos lo encontré súper bonito y fue bacán poder entender un poco más lo que estábamos haciendo.
Luego lo que nos quedaría ver de los números racionales es cuando yo aproximo. Lo que no necesariamente es exclusivo de los números racionales, pero vamos a verlo particularmente con los números racionales. Entonces, ¿qué sería aproximar? Sería darle un valor diferente, pero bastante cercano a cierto número que es más extenso de lo que a mí me gustaría. O sea, por ejemplo, yo tengo un número decimal infinito y yo, por ejemplo, no le puedo meter a una calculadora infinitos números. Ningún computador, ningún teléfono, ninguna tablet, ningún sistema o dispositivo electrónico recibe infinitos números, si no, muere. De hecho, todos los computadores aproximan los números, todas las calculadoras aproximan los números. Nadie, ningún dispositivo electrónico tiene capacidad infinita como para tener al menos un número infinito o de decimales infinitos. Hay 4 formas de aproximar conocidas. Yo puedo aproximar por defecto, por exceso, por truncamiento y por redondeo. En el caso del defecto, siempre me voy al número decimal menor o igual al número que estoy evaluando. Por ejemplo, el 3,77777 infinito 7, 3,77777 y así, ¿no? Si lo quiero redondear a la milésima por defecto, ¿qué es lo que hago? Voy a la milésima, esto sería la décima, centésima, milésima, paro la milésima. Y de aquí en adelante digo, no, yo me quedo con el número que estoy. O sea, me voy a quedar con 3,477. Independiente del vecino de al lado, siempre voy a bajar. En el caso de aproximar por exceso es lo contrario. Yo tengo mi 3,4777, me paro en la milésima, veo al lado, e independiente de lo que yo tenga al lado, yo digo, voy a subir al siguiente decimal. O sea, esto va a ser aproximado por exceso a la milésima a 3,478, 478. De alguna forma, aproximar por defecto y exceso son como opuestos, siempre cuando tengo un número n estándar. Yo tengo que al n lo puedo aproximar por defecto y el número que obtenga lo voy a llamar n sub d, que hace referencia a defecto. Puedo tener el n sub e, que hace referencia al exceso, y yo siempre voy a tener que n sub d va a ser menor o igual a n normal, que va a ser menor o igual a n sub e. Siempre voy a tener esa relación, siempre se va a cumplir. También tenemos la aproximación por truncamiento, que simplemente es cortar. Si ustedes buscan la palabra truncar, hace referencia a cortar. Entonces, cuando me dicen trunca un número a la centésima, en este caso, 3,4777777, y me dicen trúncalo a la centésima, ok, borro todo lo que está a la derecha. O sea, me queda 3,47. Y en el caso del redondeo, aproximar por redondeo, esa es la que más conocemos y más utilizamos hoy en día por el tema de que las monedas de 1 y de 5 ya no se producen, por lo tanto, redondeamos los números. ¿Y cómo redondeamos nosotros, por ejemplo, cifras decimales? En el caso del 3,4277, lo que hacemos es que ahora sí nos importa ver al vecino que tenemos en la derecha. Si a mí me dicen, aproxima por redondeo en tal cifra, me voy a la cifra, veo a la derecha. Si el número que viene después es menor a 5, o sea, es 0, 1, 2, 3, 4, yo bajo el número y en caso de que sea 5, 6, 7, 8, 9, subo el número. Veamos un ejemplo. Un ejemplo en el que yo puedo trabajar es en el caso del 3,4277777, así. Si me dicen, redondea a la décima, yo me paro en la décima, veo el siguiente, es menor estricto que 5, entonces el resultado es 3,4. Luego, si me dicen redondea a la centésima, veo al de al lado, es mayor, entonces subo una unidad y me queda 3,43. Luego si me voy al siguiente, al 7, veo al vecino, también es mayor o igual que 5, por lo tanto subo al 8 y me queda 3,428. Y así. Eso sería aproximar, y también aparece un término que no hay que olvidar, que es el término de las cifras significativas. Cuando se tiene un número decimal, al aproximarlo, también nos van a importar las cifras significativas. Las cifras significativas olvidan algunas cifras con tal de mostrar información. Por ejemplo, si yo tuviera el número 1,71,
que es el ejemplo que está acá. Si yo lo escribo como 1,710, tiene 4 cifras significativas. Si borro el 0, me queda 1,71. Y si hablo de 2 cifras significativas, trunco el último valor y me quedo con 1,7. ¿Por qué me interesa tener cifras significativas? Bueno, en ciencia se ocupa mucho porque no nos interesa tener decimales tan pequeños de repente, o nuestros computadores no pueden soportar tanto. Si no me equivoco, los computadores tienen hasta 64 cifras significativas o 32. Y por ejemplo, ustedes ven que en su calculadora no pueden poner más números decimales. Eso significa que tiene, por ejemplo, 7 u 8 cifras significativas, si no me equivoco. Eso sería todo de los números racionales, y nos quedaría ver los números irracionales. Y antes de explicarles por qué ocupamos la Q y una C arriba, quiero definirlos bien, y al terminar esta página voy a decirles por qué nosotros los llamamos de forma bastante similar a los racionales. De hecho, los racionales hay que solamente tapar esa C para que nos quede el mismo conjunto. Pero antes de eso veamos qué es la definición. Voy a decir, más que una definición, es como una antidefinición. No, me puse media Nicanor Parra, ¿no? ¿Cómo yo defino los números irracionales? Diciendo que son lo contrario a los números racionales. Por eso son irracionales, porque una persona racional es lo contrario a una persona irracional. Y por eso, de alguna forma, la definición de este conjunto es parecida a los racionales, pero tiene una C. Y ya les voy a decir por qué. Son principalmente los números que no se pueden escribir como fracción. O sea, son números decimales infinitos no periódicos. ¿Qué tenemos como ejemplo? Las raíces. Las raíces que no nos dan una solución entera necesariamente son números irracionales. Ustedes, si ponen en su teléfono raíz de 2, les va a aparecer 1,41, 2, no me acuerdo, pero infinitos números, y si ustedes siguen y siguen y siguen, eso no tiene fin. Pero el tema es que no es periódico, nunca vas a encontrar una parte periódica. Y como no encuentras una parte periódica, no lo puedes pasar a fracción. Y si no lo puedes pasar a fracción, no es un número racional. Por eso es un irracional. Lo mismo con la raíz de 3, la raíz cúbica de 5, raíz de cuarta de 29, etc. También aparecen constantes numéricas como pi. Pi es un número que no lo puedo escribir como fracción, es un decimal infinito, a menos que si ustedes puedan encontrar y escribirlo como fracción, se van a hacer millonarios, pero hasta ahora nadie ha podido encontrar una cierta periodicidad en los números. También está phi, está Euler, que son otras constantes numéricas que se utilizan en la física, en la matemática. Y finalmente hay una clasificación que es menos conocida, que es cuando yo tengo decimales infinitos pero que no son periódicos. Por ejemplo, 0,1, 0,1, 0,01, 0,001, y así, cada vez voy aumentando la cantidad de ceros. Por ejemplo, esos números no los puedo escribir como fracción porque no tienen una periodicidad, por lo tanto no son racionales. Veamos qué significa que haya cerradura en los irracionales, o veamos si hay cerradura, porque hasta ahora hemos estudiado conjuntos que respetan cerradura. Lo interesante es que este es el primer conjunto que no cumple con cerradura para la suma ni para la multiplicación. Y a mi parecer eso es muy interesante. Un irracional más otro irracional puede ser irracional o no, dependiendo de si es que la suma o la resta me da 0 o no. Y ahí está lo entretenido. En el caso de que me dé irracional, es cuando yo, por ejemplo, sumo raíz de 2 más menos raíz de 2. O sea, una resta, ¿verdad? Eso me va a dar 0. Y 0 es racional. Entonces no se cumple la cerradura. Pero en el caso de sumar raíz de 2 más raíz de 3, eso es un número irracional. Entonces, como un caso me da racional y en otros casos no se cumple la cerradura. Para la multiplicación tampoco se cumple. Irracional por irracional también depende. Por ejemplo, si yo multiplico por una combinación de cuadrados, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, que es un número entero y es racional, por lo tanto no se cumple la cerradura. Y en el caso que yo multiplique raíz de 2 por raíz de 3, me va a dar raíz de 6, que eso sí es irracional. Entonces la cerradura no se cumple para la multiplicación ni la suma, por ende para la resta y para la división. Los invito a que lo comprueben para la división. Es bastante simple, en verdad. Uno puede decir raíz de 2 dividido en raíz de 2 me da 1. Y ahí está demostrado. Pero sí se cumple la densidad. Sí se cumple la densidad. Entre dos números irracionales siempre van a haber números irracionales.
No, la demostración no la voy a poner porque creo que, o un caso que lo demuestra sería perder un poco el tiempo, a mi parecer, porque debe ser súper extensa y no es necesario que lo sepan, pero sí que entiendan que entre dos racionales siempre van a haber infinitos racionales entre medio si es que ambos racionales son distintos entre sí. Y lo último, que no está en la guía, pero también les dije cuáles son las tres palabras que nos importan: orden, cerradura y densidad. Los números irracionales también los puedo ordenar. Yo sé que pi es menor que 2pi. Ahora, tengo por un lado los racionales y por otro lado los irracionales. La unión de esos conjuntos me hace como un espectro completo y la unión se llama los reales. Ahora bien, les voy a explicar por qué ocupamos esa C. Esa C es de complemento. Complemento. No sé si ustedes han escuchado como, no sé, la palabra complemento aplicada en el yin yang, o como esas dos personas se complementan muy bien. Claro, es porque los racionales más los irracionales, o sea, el complemento de los racionales generan el universo completo de los reales. O sea, se complementan y generan el conjunto completo. Por eso a mí me gusta que se acostumbren a esta notación, que se acostumbren al hecho de decir como el conjunto de los números racionales, su complemento va a ser el conjunto de los números irracionales. Por eso, en el dibujo que les hice en el principio, que corresponde al microondas, yo los dibujé separados, pero quiero que entiendan de alguna forma que están juntos y juntos ellos hacen el conjunto de los números reales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a definir los números reales. Que la verdad es que no nos va a traer mucha más información, ya que la mayoría la vimos con los números racionales e irracionales y solamente definimos la unión. Entonces, yo puedo decir que el conjunto de los números reales es equivalente a la unión de los racionales junto con los irracionales, junto al complemento. ¿Qué definición nos encontramos? Bueno, ya les dije que es la unión entre estos dos conjuntos numéricos, pero les voy a decir que no es real. No es real las raíces de números negativos, no es real el dividir por cero, como ya les dije, eso no existe, no lo vamos a ver, no queremos meternos, está indefinido. Y también el caso de tener 0 elevado a 0. No nos vamos a meter en esos casos, creo que son súper enredados, creo que no es necesario, no es lo que se busca estudiar a nivel escolar. Ustedes, si se meten a estudiar una carrera bien matemática como ingeniería, o en mi caso física, o astronomía, van a notar que esas cosas sí se estudian y sí se ven. O sea, no es como que nadie sepa qué son en verdad o nadie las estudia. Hay gente que se preocupa de verlo y a modo PSU o a modo de la prueba que sea que vayamos a tener, no nos preocupan esos casos. Entonces, el 0 elevado a 0 y el partido 0 no nos interesa, pero ya vamos a ver más adelante qué pasaba cuando yo tenía raíces de números negativos. Veamos la cerradura. Lo genial es que la cerradura ahora sí se cumple completamente. Vamos a tener cerradura para la suma, vamos a tener para la resta, para la multiplicación y para la división, excepto el 0. Como siempre, el 0 nos va a complicar. Recuerden que las palabras mágicas eran orden, densidad y cerradura. Se cumple la cerradura en casi todas las operaciones, excepto en el caso de la división con el 0. Vamos a tener que yo puedo ordenar los números reales y finalmente yo tengo densidad. O sea, entre dos números reales siempre voy a tener infinitos números reales y un ejemplo es el promedio. Sin embargo, quise agregar algo que es como una semicerradura, que no está como de más verlo. ¿Qué pasa cuando yo sumo un racional con otro irracional? La respuesta siempre va a ser irracional. O sea, ustedes pueden pensar como, de alguna forma tengo este número decimal horrible que no tiene periodicidad, y si le agrego de alguna forma un valor entre medio, no va a cambiar el hecho de que no haya periodicidad. Por eso siempre se cumple que 2 más raíz de 2 es un número irracional, por ejemplo. Pero racional por irracional va a tener dos posibles resultados. Va a ser racional si es que yo multiplique por 0, porque el 0 por algo siempre me va a dar 0. Entonces 0 por cualquier irracional es 0. Pero para otros casos, por ejemplo, y en verdad el resto de los casos, si yo tengo un racional por un irracional, me va a dar irracional. Por ejemplo, 2 por raíz de 2. Necesariamente es un número irracional. ¿Por qué? Bueno, recordatorio también, esto es equivalente a elevar al cuadrado del 2 y me queda una raíz de 8, que es irracional.
No creo que haya nada más que agregar de los números reales. Entonces pasamos a la última parte, que es una de mis partes favoritas de las guías, que es el tema de la difusión científica. Ver alguna científica destacada como es Margaret Hamilton, que ella fue la que escribió el código para la misión Apolo 11. Margaret Hamilton fue una ingeniera, fue responsable de crear el software de orientación del Apolo 11, la misión que llevó el hombre a la Luna. O sea, ella fue capaz de escribir todo ese código que era más alto que ella. Y todo eso se introducían en un computador y así se pudo monitorear la misión que llevó el hombre a la Luna. Y esta mujer fue increíble. Era súper joven, tenía 31 años, yo tengo 23, o sea, en 8 años yo no me imagino haciendo eso, ojalá. O sea, sería mi sueño. Pero ella fue increíble. Ella fue increíble. Sin su trabajo es muy probable que no se hubiera podido llegar, o sea, está claro que no se hubiera podido llegar a la Luna. Así que también invito a que ustedes la busquen. Hay muchas mujeres en programación increíbles, ya vamos a ver algunas más, porque por mucho tiempo se creía que el programar no era algo tan importante o no era tan bacán como resolver fórmulas, como las matemáticas duras, como la física teórica. Entonces las mujeres que se notaban como que eran súper buenas en las matemáticas, la física, les decían, ok, usted vaya a programar. Hay muchas historias entonces de mujeres programadoras increíbles, pero que de todas formas fueron invisibilizadas por el hecho de ser mujeres. Entonces nosotros tratamos de traer a Margaret Hamilton de vuelta a la fama, y no solamente ella, sino muchas mujeres que destacaron a lo largo de la historia científica, y también agregar que la programación es saber mucha matemática. Entonces esta mujer era una muy buena matemática también. Y espero que ustedes después de esta guía también sean muy buenos matemáticos y muy buenos programadores en caso de que quieran aprender a programar. Esa fue toda la clase número 2 de números o del preuniversitario en cuarentena. Así que los invito y las invito a seguir la página, a dejar comentarios, a mandar correos a preuencuarentena@gmail.com, ver la página www.preuencuarentena.com y descargar el material. Como les dije, estoy trabajando mucho en esto, pero de todas formas haré el mayor esfuerzo posible para tener todo de la forma más expedita y que ustedes puedan pasar esta cuarentena preparándose en matemáticas. Así que me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.